Muy buenos días, bienvenidos al canal de Mirabai. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, María Angélica González. María Angélica es psicóloga de la Universidad Javeriana, es la directora de la Fundación Movimiento Vital Expresivo Río Abierto. Tiene una franquicia o fue la persona que trajo a Colombia la representación y el proceso ejecutivo del Movimiento Expresivo Río Abierto. Dime qué es el Movimiento Expresivo Río Abierto y se formó en Sudamérica. Cuéntanos qué es eso. Claro que sí, muchas gracias por invitarme a este espacio. Lo recibo con todo el amor y deseo profundamente que lo que yo pueda compartirlo les venga bien hoy. Pues la Fundación Río Abierto Bogotá, ¿no?, trabaja desde el sistema Río Abierto. El sistema Río Abierto es un sistema de terapias psicocorporales que nació en Argentina. Lo creó una mujer licenciada en psicología, hoy con 89 años, llamada María de la Palcos, que salta, brinca y bueno, realmente está atravesada por aquello que ella comparte e irradia. Este es un sistema muy completo de terapias psicocorporales. Eso significa que trabajamos desde los cuerpos energéticos, los cuerpos físicos, el cuerpo físico y el cuerpo emocional, ¿no? Porque realmente entendemos que somos seres multidimensionales. Entonces, todo lo que nos sucede atraviesa todas estas dimensiones. Así que trabajamos con tres grandes líneas, el movimiento vital expresivo, el trabajo sobre sí y el masaje energético circulatorio. Son tres grandes líneas y hoy estamos volcadas en darle mucho espacio a las primeras dos. El movimiento vital expresivo atraviesa toda nuestra propuesta. Nosotros lo que buscamos es que cada uno y cada una pueda contactarse con su propia esencia, dándose cuenta también de que el cuerpo es una manifestación física de esa manera de ser y estar en el mundo que nos puede venir bien, pero que por momentos puede limitarnos en nuestras posibilidades. Entonces, el movimiento vital expresivo, sí. ¿Cómo llegaste tú siendo psicóloga a la Javeriana, donde se forman los más clínicos y donde está toda la línea junguiana, donde no se habla del cuerpo, donde uno les pregunta cuando están? Y entonces, bueno, ¿y usted qué sabe del cuerpo como psicólogo? Cero pollitos. ¿Cómo llega uno de la psicología a la Javeriana a hablar como estás hablando de ser holística y del cuerpo como un territorio desde donde se construye psicología y se construye todo el cuerpo? Porque entonces esto no es danza, no es una clase de baile, no es yoga, porque aquí hay un proceso de contención desde la psicología y un proceso que implica un entrenamiento. La formación de ellos se demora 3 años y los últimos 2 hay que saber harta anatomía. Les quiero decir que, Santos, cuéntanos cómo llegaste y por qué llegaste al sistema Río Abierto. Pues justamente porque tenía la necesidad de integrar el cuerpo en los procesos psicoterapéuticos, ¿no? Justamente porque sentía esa necesidad estudiando la carrera de psicología. En general, todas las carreras de psicología nos sientan en sillas, ¿no? Así que la necesidad realmente de poder integrar el cuerpo, que es nuestra materia, ¿no? Nuestra tierra es nuestro cuerpo, entonces realmente todos sabemos que podemos somatizar, que sentimos dolor cuando estamos tristes, ¿no? Que sentimos dolor físico cuando estamos tristes, que nos enfermamos y tienen que ver generalmente con momentos en que pasamos crisis, por ejemplo. Todos sabemos que el cuerpo es el territorio donde se manifiesta lo que estamos sintiendo, pero dentro de las líneas habituales de psicología no es tenido en cuenta porque se ha priorizado más la psiquis como tal, ¿no? Entonces, para mí sí fue una necesidad. Sin embargo, dentro de la misma carrera sí tuve una docente que me ayudó a ir abriéndole espacio a esta posibilidad. Y después entré, porque para mí, como ser muy racional, muy intelectual también, pues hay personas que meditan y se quedan en quietud y pueden entrar en meditación. Para mí en particular, el movimiento y la música es lo que me permite vaciarme de pensamientos y realmente entrar en un encuentro conmigo distinto, ¿no? Realmente subiéndole el volumen a las emociones, a las sensaciones y realmente retornando a la sabiduría del propio cuerpo, que es lo que realmente Río Abierto te invita a retomar y a recuperar del propio cuerpo individual y del cuerpo colectivo, ¿no? Que también es un cuerpo. Te pregunto, ¿se puede hacer el sistema Río Abierto por los medios virtuales? Y es muy importante porque ustedes se han tenido que reestructurar. Ustedes tenían un espacio físico y en este momento, como yo le explico a mis pacientes, a los practicantes de Theta Healing y a la gente que me llama y se desahoga, le digo, mira, sí, estamos en una cuarentena inteligente, pero aquí están pasando 2 cosas muy diferentes. Tenemos una reeducación
del contacto físico, es lo que nos quiere enseñar este virus, el virus de la bondad, el virus de la compasión, o sea, porque usted no se puede abrazar, no se puede acercar, 2 metros, cuida al otro, pero usted no está aislado socialmente, porque usted le pregunta a la gente con quién se ha hablado, con quién se ve, cómo se encuentra. Aislamiento social no existe en este momento. Como no existe el aislamiento social en condiciones, eso porque la gente está conectada por WhatsApp, tienen eso, mira la Iglesia Católica que se reestructuró, ellos están felices, jamás en su vida habían tenido tanta gente que vaya a misa, que se confiese, los sacerdotes, que la misa sea en vivo y llenos de personas jóvenes, o sea, el aislamiento social no lo tenemos porque no estamos en un tema de cárcel o preventivo. ¿Cómo se están ustedes incorporando a esto? Porque entonces ya no tenemos la oportunidad de decir, nos vemos a las 7 en este lugar a hacer clase física, pero nos vemos en la red. Podemos tener terapia, porque se puede hacer terapia sobre el cuerpo. Cuéntanos cómo ha sido esa reeducación que les ha traído el COVID-19 al movimiento vital expresivo, porque parece ser que también es el virus del movimiento. Ha sido y está siendo una reinvención constante, porque nosotros también percibimos la necesidad desde el inicio, apenas empezó, ¿no?, todo esto, de ofrecer el espacio, aun cuando nosotros en la virtualidad es algo que no tenemos un manejo, porque nuestras clases siempre han sido presenciales. El contacto físico es una parte importante, trabajamos con masaje, entonces digamos, dentro del mundo ideal, nunca nos hubiéramos imaginado aperturar espacios virtuales, ¿no?, más ante la necesidad propia de nosotros, porque nosotros necesitamos ir al movimiento, entrar en el contacto con el cuerpo y entrar en el contacto con el otro, porque nosotros, algo que yo siento que el sistema es bien importante, es que además de ser un sistema de trabajo y de desarrollo humano, es un sistema de generar comunidad, ¿no? Comunidad, y eso es muy, muy importante. Entonces, todo este contacto, que puede no ser físico, porque tenemos muchos cuerpos, tenemos cuerpos también sutiles que se pueden comunicar y encontrar con un otro, pero además empezar a habilitar estos espacios virtuales ha sido un aprendizaje y está siendo un aprendizaje, ¿no? Entonces, sí se puede, porque en general, además, dentro del sistema Río Abierto, creemos que es lo no habitual lo que nos invita al crecimiento. Y esta no es una experiencia no habitual para todos, para absolutamente todos, ¿no? Unos en mayor, menor medida, porque estaban como más habituados a este tipo de espacios, pero para nosotros lo está haciendo y creo que siempre, en la medida en que lo hemos podido tomar de esa manera, está siendo una oportunidad para reinventar el espacio de movimiento vital expresivo y de trabajo sobre sí, que es la parte más profunda a nivel psicoterapéutica del sistema. Las dos las estamos empezando a habilitar de manera virtual. Cambia un poco la forma, pero es la misma profundidad, es el mismo concepto y es el mismo trabajo. Cuéntame una cosa, ¿cuánto están? O sea, porque ustedes tenían unas tarifas y había una inversión, porque es el tiempo muy simbólica, quiero decir, porque es una cosa muy divertida. Uno va, se divierte, tiene una persona que tiene una contención, tiene 2 personas que están encargadas de la contención del grupo, o sea, estamos hablando que no es una clase de danza, es un proceso psicoterapéutico. ¿Cuánto, y en ese proceso virtual, ustedes están cobrando ya por las clases de movimiento virtual o todavía no lo están haciendo porque lo están dando a conocer? ¿Por el movimiento todavía están cobrando o no? ¿En qué? Por ahora no, por ahora nos sumamos como a la intención de ofrecer el espacio a quien lo esté necesitando hoy, mientras nos acompañamos en también reinventar la manera de hacerlo. Sin embargo, sí recibimos, por ejemplo, donaciones, porque pues sí es una posibilidad y también se va entrando a esta nueva economía, ¿no? En donde también el que puede poner y el que no, porque está en una situación distinta, puede recibirlo también. Entonces, en este momento estamos manejando así. Ya en el mediano largo plazo iremos viendo qué se necesita reajustar. 2, tú puedes seguir haciendo terapia, porque a mí sí me queda claro, pues porque yo he sido tu paciente, y que uno puede recibir terapia. ¿Cuánto es la inversión de la terapia si la gente escucha esto y dice, ay, tan interesante, a mí me gustaría un proceso donde haya una contención psicológica desde mi psiquis y sea desde el cuerpo? ¿Cuánto estás cobrando tú por tu consulta? Yo en lo personal, nosotros somos en la fundación un equipo de 10 instructores profesionales. Yo en lo personal, que ya vengo trabajando como psicoterapeuta desde hace mucho tiempo, digámoslo, pues desde hace varios años, yo trabajo como paquetes, digamos, trabajamos paquetes de 4 sesiones en 440. Eso es lo que yo trabajo, Obviamente siempre hay espacio para revisar, dependiendo de las características de cada persona, qué es lo que se puede acordar para que la persona sí se comprometa en un proceso en donde es necesario que sea un proceso regular,
donde es necesario que se haya un encuentro por lo menos una vez a la semana, porque todo el trabajo que se hace a nivel psíquico, físico y energético necesita sostenerse en el tiempo para reinventar las nuevas estructuras que queremos generar, para de verdad poder tejer esa nueva manera de ser y estar que me va a venir bien, acompañándome con todo lo que voy sintiendo. Porque es que, y en esta situación en particular, cada día entro en contacto con un personaje distinto. Nosotros trabajamos los personajes, esas maneras de ser y estar en el mundo, ese carácter, pero para nosotros que es diverso, ¿no? Hay muchos personajes. Uno que estoy más habituada y otros que van apareciendo en el camino. Y para mí es esencial abrazar cada uno de estos que aparece en cada momento distinto, porque hoy puedo estar en contacto con un personaje más luminoso, contemplativo, que puede ver la situación desde un lugar necesario, ¿no? Como planeta, humanidad, cosmos, ¿no? Pero otro día puedo estar en contacto con un personaje que está más en el temor, en el miedo. Destrucción se acabó. Y en ese sentido, ¿cómo va el grupo de estudio? Porque me estabas diciendo antes de que empezáramos que tienen un grupo de estudio, entonces, ¿cuáles son los temas que se están dando relacionados, por ejemplo, con el rechazo, el miedo a la muerte? ¿Y cómo funciona, por ejemplo, para aquellos que escuchen y digan, bueno, a mí esto me interesa, pero de pronto me interesa formarme o me interesa tener un grupo de contención donde yo voy, eso sí es virtual, donde hay unas tareas, cómo funciona el grupo que se llama de cuidado hacia sí mismo, cómo funciona ese grupo, si está activo, y cuéntanos cómo te ha ido en esa estructura. Este grupo de trabajo sobre sí ya es otro formato distinto al individual, ¿no? Entonces se trabaja en grupo, también en este momento a nivel virtual, ¿no? Porque es lo que estamos habilitando. Y la primera instancia, lo que en primera, digamos, nuestra intención en realidad es que las personas puedan primero reconocer sus emociones y las sensaciones en su cuerpo, que puedan avalarlas, que no las juzguen, que las abracen para a partir de esas emociones ir entrando y profundizando en nuestras maneras de ser y estar en el mundo. Podemos darnos cuenta que tenemos una forma de sentir, de reaccionar, de pensar, y somos muy, muy reactivos. En general no actuamos en conciencia, reaccionamos, ¿no? Reaccionamos porque ya estamos muy habituados a sentirnos de esa misma manera, digámoslo así. Entonces, y eso tiene una forma física, una forma de respirar, una forma de caminar, una forma de movernos, y eso lo podemos investigar, lo podemos llevar al cuerpo, lo podemos entender a partir de qué momento fue que empezó a surgir esta manera de ser y estar, para qué reaccionamos de esta manera, pero también podemos empezar a dejar de esclavizarnos de la manera y entender que no somos nuestra manera de ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces que realmente podemos ver que por momentos entra un personaje temeroso y por otros momentos entra un personaje confiado, y no significa que yo no sea coherente, no significa que tengo distintas maneras de desplegar mi ser, y eso es muy importante abrazarlo, muy importante abrazarlo. Exacto. Y también cuando yo me doy cuenta de estas maneras, estas emociones, habilito maneras no habituales, si nunca soy confiado, ¿no? Porque siempre desconfío. Yo también puedo empezar desde el movimiento y desde el crear personajes, escribir, pintar, porque trabajamos con todas las plásticas, digámoslo así, todos los recursos expresivos dentro de este grupo. Puedo empezar a sentir y construir un apoyo en un personaje confiado, y eso es muy valioso. Yo no puedo saltar de uno a otro, yo tengo que irlo construyendo, ¿no? Pero el desconfiado no es malo. No es está malo. Perfecto, lo entendemos. Pues miren, los que tenían la plata ahorrada para el algo, era el momento, como dice el meme. ¿Se acuerda que usted le decían que tenía que tener dinero para el algo? Llegó el algo. Está muy bien los que tienen la conducta predeciva y tenían el dinero para el algo. Funcionó. Fueron los empresarios que sí tenían el flujo de caja para pagar 2 meses, hay otros que no tienen nada, entonces uno se evalúa, ¿es el virus o realmente es que tú no planeaste? Entonces a veces hay otros que dicen, bueno, eso la vida se va a acabar. Yo a veces digo, cuando los veo en la calle de los 60, 70 años afuera, digo, estos son unos confiados, están aburridos de su vida, está bien. Pero acá viene otro punto que ustedes tienen muy interesante, que es el masaje y el automasaje. Entiendo y sabemos, y se lo he dicho a los practicantes y a muchas personas que se han formado conmigo en muchas herramientas espirituales, que el masaje por un largo periodo, hacerle masaje a otros no va a ser viable. Hay que aceptar que el masaje no se va a poder como lo conocemos, y si usted sus recursos los requiere del masaje y no había escuchado esto, lamento informarle que se tiene que rediseñar. Pero Río Abierto es mucho más que el masaje,
porque ustedes tienen automasaje en la formación, hay unas cosas que uno se hace cuando baila con ustedes, cómo se toca, cómo se siente, también de los grupos en eso, por ejemplo, en los temas de automasaje y de querer eso, con toda esta tristeza, este miedo, esta melancolía, ¿eso también lo ven en el grupo de estudio o todavía no han pensado en, por ejemplo, en que las personas la importancia de cómo es que me toco? Yo me echo la crema de afán, me digo en eso lo están explorando porque, por ejemplo, yo me los imaginaba, bueno, se estarán haciendo algo de cómo es el automasaje diario o todavía no han entrado a investigar cómo le enseñamos a muchas personas cómo es que uno se toca a sí mismo, porque el contacto... Sí se integra, sobre todo porque se va trabajando con el emergente en el grupo, entonces los temas que van trayendo las personas son los que vamos desarrollando. El trabajo con masaje es una de las herramientas más amorosas del sistema Río Abierto y que nos ayuda a sanar nuestro centro cardíaco y nuestras heridas de infancia en realidad. Es más, nosotros y María de la Palcos, creadora del sistema Río Abierto, habla de que la humanidad tiene un centro cardíaco descendido, ¿no? Como que está más cercano al plexo, entonces está un poco interferido con el miedo, justamente. El amor está un poco interferido con el miedo. Entonces, en orden para poder ayudar a ubicar cada cosa en su lugar y que el amor tenga su espacio expansivo hacia nosotros y hacia los otros, que es cuando realmente contactamos la compasión, ¿no? Y realmente la compasión y el realmente sentir y pensar en el otro. Solo sucede cuando yo realmente me he sanado internamente en mi amor hacia mí, ¿no? Y son esas heridas de infancia. Y el contacto tiene un sistema, tiene un beneficio muy grande. El trabajo de masaje es hermosísimo, hermosísimo. Y claro que se puede trabajar automasaje. Y claro que se puede trabajar con ese otro con el que estoy viviendo. O claro que se puede trabajar con mi hijo de 3 años que está empezando a sentir tristeza por no poder ver a sus primos, sus amigos. No, claro que se puede trabajar el masaje. Y realmente el trabajo... Yo te pregunto, sí, que tú tienes, o sea, María Angélica tiene una niña preciosa que tiene como 3 años. ¿Cuántos años ya tiene Emma? 3 años. 3 años. Por ejemplo, ¿qué tips y recomendaciones le darías? Porque entonces a los papás que tienen niños, esta mañana estuve en una clase maravillosa que me colé, llevé a mi niña interior a la clase con los niños de movimiento vital expresivo, de la importancia del movimiento en este momento con los niños que tienen ¿sí me entiendes? O sea, porque digamos esa clase, les digo a todos los que tienen hijos, por favor, tienen que ir a la clase con sus hijos porque es un espacio de amor y terapéutico. ¿Qué opción, qué recomiendas ahí? Porque obvio los niños están molestos porque no ven a sus primos. Yo tengo una vecina que tiene 4 años que se la pasa llorando y dice que es colmo que no la lleven donde los abuelos, que porque la comida sabe mal, cuestiona a la mamá, esto no me sabe rico. Tengo un paciente de 10 años que él decidió que él mejor cocinaba porque si no entre los otros dos lo envenenan y yo sí creo porque nunca lo han hecho. O sea, una reeducación muy fuerte desde ahí. ¿Qué le puede aportar el sistema Río Abierto a las familias que, por ejemplo, tienen hijos? Y el contexto, y sobre todo niños todavía pequeños que se dejan consentir, apabullar, que se dejan apapachar, ¿sí? Sí, yo creo que eso mismo que necesitamos proveernos a nosotros mismos, que es lo que estoy nombrando de validar nuestras emociones, de abrazarlas, de expresarlas, es lo mismo que en la medida en que lo hacemos para nosotros, podemos habilitarlo para hacerlo con los niños, porque los niños también necesitan, y sobre, por ejemplo, la edad de mi hija, que es de 3 años, es justo la edad en que están empezando a poder nombrar su emoción, ¿no? Y eso es muy poderoso, habilitarles todas las emociones, porque los padres a veces cometemos el error de querer que solo aparezca la alegría y el amor, ¿no? Y la diversión, pero resulta que nosotros emocionalmente somos muy ricos, o sea, hay mucha riqueza en nuestra emoción y es también lo que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Que es muy importante en este momento sentirnos vivos, y para sentirnos vivos y para que nuestros hijos se sientan vivos, necesitan poder sentir su emoción, nombrarla, expresarla. Y claro, una clase de movimiento donde estamos habilitando el poder nombrar la emoción, el poder moverla de ciertas maneras, ¿no? El poder ponerle a los deditos caritas, porque también es algo que hacemos en las clases de movimiento. Para ellos es muy importante para acompañarlos en esa identificación de su propia emoción y en la expresión para poder hacerla. La expresión es esencial porque en la vida, ¿no? Recibimos muchas impresiones y ahorita lees la noticia, ves el noticiero, hablas con tu mamá que está angustiada, ¿no? Todo eso son impresiones que vas recibiendo. Entonces es como si comieras o como si inhalaras. Inhalas, 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 inhalas. Pero entonces, ¿qué pasa con esto, no? Yo recibo una impresión, veo el noticiero, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué siento?
Siento miedo, siento alegría, siento dolor, siento angustia. ¿Y qué pasa con esa angustia? ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Entonces sobreprotejo a mi hijo y no le hablo de nada, ¿no? O no sé, cada uno mira a ver qué hace. Limpia, Pero sí, hay unas que solo limpian, están limpia, no sé, cada uno tiene los su baños, está recurso. divino, ¿sí? Pero lo más importante es identificar eso que estoy sintiendo y buscar una vía de expresión, porque impresión y expresión, ¿no? Impresión y expresión es el ciclo natural de la vida, como la inhalación y exhalación. Nadie imaginaría inhalar, 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 solo inhalar. No, necesito exhalar, ¿no? Porque si no, ¿cómo saco? ¿Cómo vacío? Y el movimiento, el baile, es una muy bonita herramienta para quien cree que baila y quien cree que no baila, no importa. Angélica, y los que nos están escuchando, ¿dónde los contactan? ¿Cuáles son las redes sociales que tiene Río Abierto? ¿Cuál es el WhatsApp? Déjanos los datos, dónde los contactan y si alguien nos ve esta entrevista y dice, ay, yo quiero entrar, ¿dónde tiene información en las redes sociales de usted? Los demás estamos circulando en este momento está en el Facebook y nos buscan por Río Abierto, Bogotá. Ahí tenemos publicadas toda la grilla horaria de clases. Tenemos todos los días, entre semana, por lo menos 1 o 2 clases de movimiento vital expresivo. Los viernes la de niños y también tenemos 3 espacios de meditación. El grupo de trabajo sobre silla es un grupo cerrado que, digamos, es el que se va interesando, va preguntando y vamos organizando en grupo. Pero el Facebook es nuestra principal línea. También hay una página de internet. Río Abierto, ¿cómo se llama? Repite. Río Abierto, Bogotá. Así, nos buscan así. Después sí hay un teléfono de contacto que ya se los doy. El teléfono de contacto de Río Abierto, Bogotá es 300-560-2170. Perfecto. Esos son como los 2 espacios donde nos pueden buscar. Ahí estamos actualizando información. Ahorita hay un video de automasaje de pie, ¿no? Que también trabajamos, sí, trabajamos mucho con los centros de energía dentro de las clases. Una clase de movimiento vital expresivo es como una alineación de centros de energía, pero desde la expresión, el juego, la elongación y la relajación, ¿sí? Ahí te hago otra pregunta. Te hago una pregunta. Yo he estado en los procesos de ustedes y me gustan, y sabemos que los colombianos tenemos un rollo con la voz y con el centro de la tiroides. Y Leonardo, si es Leonardo, el argentino que viene ya también la formación y todo, él nos decía en el taller que dio y que allá cuando tú estuviste formándote profesionalmente y cuando les han llegado colombianos, es impresionante todos los bloqueos que tenemos con el centro de la voz, con expresar lo que somos. Entonces, me gustaría que nos contaras qué sugieres para eso y también del grupo de trabajo expresivo, de trabajo personal sobre sí mismo, que me imagino que llevan 15 días, 20 días o ya llevas el mes en cuarentena o llevan en eso. ¿Cuáles son los temas que han salido? Que se ve uno como pues que uno ve qué es lo que está pasando y sobre todo porque tú eres psicóloga y además de psicóloga, pues para los que no entienden un poco de qué se trata esto, pero lo van a entender, lo que ellos hacen es un nivel de maestría de psicoterapia corporal sobre el cuerpo, o sea, es algo, la gente está preparada, entrenada para contener una situación emocional y tiene herramientas. Y esto es tan serio, porque la verdad es que la formación es muy seria, que el último año, o sea, los 2 últimos años, la verdad, ellos ven mucha fisiología, aspectos médicos del sistema, cómo funciona el estrés, el movimiento, o sea, esto no es nada light, hay que estudiar y la persona tiene que saber estudiar desde el hacer, no porque te vayan a dar un diploma en la universidad, sino porque es tu coherencia lo que hace. Cuéntanos de esos temas, porque eso me parece súper valioso en este momento, porque eso nos está indicando cómo se está moviendo este cuerpo colectivo que somos. Sí. Sí, me parece que lo explicas muy bien, y lo cual me alegro un montón porque no es fácil de explicar un sistema como estos, porque es muy vivencial, justamente. Nosotros sí acompañamos situaciones emocionales, pero por encima de todo acompañamos procesos, ¿sí? Acompañamos procesos en donde las personas también se empoderan, ¿no?, de su propio proceso y van confiando cada vez más en sus apoyos físicos, psicológicos, ¿no?, y emocionales. Y eso es muy importante, por eso sí, el trabajo con la voz, y yo siempre he insistido mucho en que vengan los instructores especializados en este trabajo, porque sí sé que hay un bloqueo de nosotros a nivel de país, ¿no? Las últimas marchas para mí eran como, wow, ¿no? ¡Qué cambio! Era tanta gente, ¿no?, manifestando, diciendo, nombrando, porque eso es lo que no es habitual, ¿no? El colombiano es más por ahí del chisme pasito, pero no de realmente nombrar, manifestar, pedir, decir.
Entonces, el trabajo con la voz es muy, muy importante, ¿no? El centro laríngeo, ¿no? Que tiene que ver con toda la garganta, toda la parte, ¿no? Superficial, ¿no? Como el dorso del brazo, la mano, por delante, por detrás del cuerpo, y que tiene que ver con nuestra capacidad de comunicar aquello que realmente sentimos con coherencia y que del otro lado sea recibido. Es un centro esencial. Desde el cuerpo se trabaja dejando salir primero la licencia. Primero la licencia, necesitamos permitirnos dejar salir la voz. Y eso ya es un gran trabajo que a muchos les toma un buen tiempo, ¿no? Permitirse salir del temor al ridículo, de el no darle importancia a este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, en primera instancia, la licencia de dejar salir la voz cuando ella quiere salir, ¿no? Hay una vibración en el cuerpo que me habilita, que si no la saco, algo sucede también. ¿Qué pasa con esa necesidad, no? Y después hay un montón de trabajos que se hacen desde las clases y que igual todos podemos practicar en casa, que tiene que ver con habilitar, por ejemplo, todo el centro bajo, el centro lumbosacro, que está directamente relacionado con el centro laríngeo. En la medida en que yo cierro el ano, ¿no? Cierro el ano, aprieto las nalgas, que es algo muy común, no aprieto las piernas, la voz no puede salir, es imposible. Yo necesito relajar, ¿no? Relajar el ano, las nalgas, el útero, ¿no? Y en la medida en que se habilita ese pasaje, la garganta se abre y se puede expresar. Entonces, generalmente hay conexión con algunos centros o interferencias con algunos centros que desde el movimiento se trabajan por consigna del instructor que está dando la clase y después en algunos espacios libres donde me puedo permitir explorar desde la licencia eso que estoy aperturando y habilitando en mí. Por ejemplo, la voz, dentro de uno de muchos de nuestras posibilidades expresivas. Si en los grupos de trabajo sobre sí, ¿cuál es el tema, los temas que han salido del cuerpo colectivo, como los grandes que has visto y que has podido identificar? Porque obviamente me imagino que eso ha tenido una acogida increíble, más de lo que esperaban y la gente está pudiendo liberar un montón de cosas. Y de hecho, para los que nos escuchan, en Londres y en Francia hay un modelo de negocio donde hay un montón de psicoterapeutas que están donando su tiempo, 30 minutos para escuchar a la gente que se quiera quejar, y se organizaron asociaciones para que la gente pueda liberar la tensión como en parte el apoyo para que no suban los indicadores. Entonces cuéntanos qué hay en ese cuerpo colectivo, porque eso sí me parece. Sí, es importante también nombrar que aquí en Colombia también tenemos espacios y líneas que habilitan esa contención y hay unos grupos de psicólogos cuidando también como, sobre todo de la crisis puntual, ¿no? Como en este momento no puedo más, entonces llamo y recibo como una atención así en crisis. Eso está habilitado. La línea de emergencia, que es suicidio, la línea de maltrato, mujeres, la línea pura. Pero es que esto aquí no es eso, es de gente entrenada, o sea, que se cogiera todo el río abierto y dice, bueno, donamos el tiempo y estas son, usted puede ubicarme, hablo mi Zoom, 30 minutos y hagámoslo así por este estilo, ¿sí me entiendes? Sí, y pues, digamos, yo abrí alguna vez una sesión, pero bueno, digamos, dentro de tu pregunta, ¿no? Como para poder responder también a tu pregunta de los temas que van apareciendo, yo pienso que tiene que ver justamente con la oscilación de estos dos aspectos o estos dos personajes que en general todos tenemos, ¿no? Uno que está más en paz, que comprende, que está en calma, que puede reconocer una visión más allá, ¿no? De las crisis puntuales que vamos teniendo, y después cuando entramos en contacto con los temores, porque sí hay miedo, ¿no? Hay miedo a la muerte, hay miedo a la enfermedad, hay miedo a la muerte del otro, a la muerte del otro. Eso circula, también hay contacto con todo lo que va sucediendo a nivel colectivo, que es muy intenso, ¿no? Y muchas veces lo sentimos, pero no sabemos qué es, ¿no? Y sentimos incluso el duelo en el cuerpo y no sabemos por qué es, ¿no? Entonces empiezan a aparecer muchos temas, muchos temas, porque también cada persona es un mundo completamente diferente, ¿no? Y algunas personas tienen algunas dificultades más, ahí sí hablando como de centro bajo, ¿no? De proveerse de alimentación, de tener un lugar de vivienda tranquilo, como cosas muy básicas que realmente toman mucho lugar. Es muy difícil uno moverse a dimensiones más transpersonales y espirituales cuando yo estoy ocupada de tratar de alimentar a esa niña con que estoy viviendo todos los días y a mí, ¿no? Entonces ahí es un proceso diferente, y lo que se vuelca en los grupos de acompañamiento es una emoción distinta que es igual de importante, ¿no? Y después hay otras instancias diferentes. A veces se trabaja el tema de la soledad porque pues
por más que hay personas que tienen muchas herramientas y que están habituadas a estar consigo mismas, también entran por momentos en espacio de sentirse abandonadas, ¿no? Y eso, todos estos temas que se van tocando en los grupos, pues también van, ¿no? Y se vuelcan a heridas de infancia, ¿no? Y se vuelcan a heridas que desde ahí las vivimos otra vez, volvemos a revivir, ¿no? Como esas grandes crisis que también tuvimos. Esta situación nos lleva a revivir heridas históricas y transgeneracionales también. Quizá muchos nunca hemos vivido una pandemia, nunca, ni algo similar, pero por ahí hay algún registro, ¿no? De nuestro linaje, quién sabe de cuándo, ¿no? En algo similar que me remueve y lo vivo desde un lugar distinto. Entonces, todo eso son cosas que van apareciendo en los grupos y te sorprenden, porque imaginas que este formato no es tan fácil para contactar temas profundos Y no, pero sanar. es súper fluido. Lo es. Es súper fluido. Algo que quiero que, para ya ir cerrando, que quiero que nos digas si ya hablaste. En el sistema de río abierto ellos tienen diferencias sobre las glándulas y el sistema, la diferencia que tú explicabas que hace la fundadora es porque básicamente, efectivamente, la base parte del timo está más cerca de lo que uno cree. Y hay otro aquí, que en medicina china uno sí lo ve. Por eso yo les digo a los practicantes, no hablamos de chakras, porque es que los chakras corresponden a una cultura. Uno habla, como ella habla, de centros energéticos y que se tiene. ¿Qué nos recomendarías a las personas para activar toda la parte inmunológica, que desde el punto de vista fisiológico sí tiene que ver con la glándula del timo? Y sabemos que esto no es cierto que se le cierre a la gente a los 14 años, porque ahí está, por ejemplo, la que formó Río Abierto, que uno la ve, eso tiene 90 años, brinca, salta, tiene más energía que todos. Y hay unas culturas específicas en África y en México que a ellos les enseñaron que uno entre más años tiene, más vital es. Entonces hay gente que tiene 80 años y se ve 25 con los marcadores de envejecimiento. Entonces, desde el sistema de Río Abierto, ¿qué recomendarías en ese centro que ustedes, yo sé que lo tienen muy dividido en el masaje, lo conozco en las clases que es diferente, desde qué cosa básica podrían hacer las personas que nos escuchan, además de que se conecten a sus clases, que entren, que pregunten, ya que están haciendo esta donación al universo, porque les quiero decir que todos los que estudian esto están capacitados, o sea, han llegado después de muchos años de entrenamiento, aquí no están improvisando, sino gente que tiene muchas herramientas para llegar a la contención, pero que su manera de relacionarse es a través del movimiento y llegar al silencio, y eso también es válido, sobre todo con un virus que nos ha llevado a revolcarnos todo y que nos lleva al silencio. ¿Qué nos dirías que podría ser importante o que se puede tener por aquellos que curiosamente ahora no tienen tiempo? Que también hay muchos, ¿no? Hay muchos. Sí. Tiempo, sí. Yo creo que sí, el sistema inmunológico está directamente relacionado con nuestra capacidad de sentir nuestras emociones y expresarlas, que era lo mismo que yo estaba nombrando, pero en primera instancia, ¿no? Para sentir la capacidad de nuestro sistema inmunológico de estar fortalecido, porque es su capacidad. En realidad el sistema inmunológico funciona muy bien, ni siquiera nos damos cuenta, pero funciona perfectamente. Es cuando estamos enfermos que decimos, mi cuerpo, ¿no? Pero en general, si nosotros le ponemos luz significa poner la atención en la capacidad natural del sistema inmunológico de estar en bienestar y fortaleza, ¿no? Entonces, no más hacer, por ejemplo, a lo largo del día un stop en aquello que estoy haciendo. Si no tengo tiempo, pues es como la pausa activa, ¿no? Es como la pausa activa psicoterapéutica, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un stop, puedo cerrar mis ojos, puedo inhalar profundo, llevar mi atención dentro de mí y registrar qué es lo que estoy sintiendo, qué sensaciones hay en mi cuerpo, qué emociones estoy teniendo presente. Y si a partir de esas sensaciones, esa emoción, me aparece la posibilidad de hacer algún movimiento. Y es que un movimiento no tiene que ser una danza clásica, ¿sí? Y eso es importante entenderlo, porque mucha gente dice, uy, no, yo no entro porque yo no sé bailar. No, pues aquí ninguno sabemos bailar ni somos profesores de baile, o sea, realmente no. Y tú que nos has visto, sabes, son plásticas normales, ¿sí? Son plásticas normales, hombres, mujeres normales, ¿sí? Normales. Entonces,
hacer un movimiento significa incluso a veces hacer un estiramiento, ¿no? Hacer un estiramiento, aperturar ese centro que siento que está todo, ¿no? Como apretado, ¿no? Apretado. Entonces yo siento que la garganta está cerrada, que toda mi musculatura del trapecio, ¿no? Y pectoral está ahí, ¿no? Como apretada. Entonces yo necesito abrir, ¿no? Abrir, elongar. Y en la medida en que me voy dando posibilidad y licencia, vuelvo a la licencia. Hay que darnos licencia de ser. ¿Sí? Entonces, eso para que entiendan, licencia, el permiso, el permiso. Sí, hay que darnos permiso. Darse el permiso, licencia, Hay que darnos permiso. permiso. Entonces, yo siento apretado, si siento apretado mi cuello y toda la musculatura del trapecio, ¿qué necesito? Me pregunto, ¿qué necesito? Necesito abrir, girar el hombro hacia atrás, estirar, abrir un poquito. Pueda que en la medida en que yo me permita hacer esto, empiezan a aparecer unos nuevos movimientos y quiera hacerlo un poco más amplio y ponerme una musiquita, pero eso es algo que se va dando de manera natural, sin esfuerzo, en la medida en que lo voy habilitando, o sea, me voy dando el permiso. Pero esa es la mejor manera, porque si a mí me duele el cuello, lo primero que pienso es tengo que ir al médico, que ahorita aparte no es fácil, no es que uno puede ir al médico cada vez que sintió que no, algo no le funciona bien, ¿no? Pero hay muchas cosas que no necesitamos realmente una ayuda externa si estamos en contacto con nuestro propio cuerpo, que es la vía, el vehículo, el hogar, el hogar principal, y son cosas muy pequeñas. Por eso ir a clases de movimiento, algunas cosas que hacemos como ejercicios de elongación, ¿no? De rotación, de torsión, relajación, son cosas muy básicas que las personas van integrando en la medida en que van repitiendo las clases y después las pueden hacer solas, solos, porque esa es nuestra intención, empoderar a cada uno para que sienta, ¿no? Que su sistema funciona, porque nuestro sistema funciona, si no, no estaríamos acá las dos hablando, ¿sí? Ahora, entender... El sistema inmunológico funciona, todos los sistemas funcionan y se rediseñan y no necesitan del operador. Eso es algo que nadie es indispensable, ¿sí me entiendes? Además, lo más interesante de Río Abierto, porque lo he visto cuando estaba en clases con gentes mayores, niños, es que las personas se vuelven conscientes de su cuerpo y de la responsabilidad que tú estás diciendo y que en este momento todos debemos tener claro que el sistema de salud y la salud se vuelve nuestro hogar, es nuestra responsabilidad. Entonces, tú lo estás diciendo con claridad, si me duele algo ya no me puedo ir a que me inyecte, el de la droguería me ponga en eso, tomarme el medicamento, que en Colombia estamos llenos de pepas porque la gente se mete acetaminofén, doles, cafeína, o sea, se hace de todo. Ya en este momento necesitamos entender que nos tenemos que relacionar de otra manera con el cuerpo. Pues María Angélica, vuelve a recordar tus redes sociales por si alguno se perdió, sobre todo el teléfono de WhatsApp donde les pueden escribir, que es más fácil porque hay mucha gente que no tiene Facebook, entonces es +57, ¿y cuál es el número? 300. +57 300 560 2170. Y el que tenga Facebook, busquen el Río Abierto Bogotá y estamos actualizando. ¿Cuál es el Zoom de Río Abierto? ¿Cómo los integramos o cómo se busca? ¿Cómo están escritos en Zoom Río Abierto? En el Zoom, somos Río Abierto Bogotá, hay un ID, una identificación a la cual entramos a todas las sesiones, siempre es el mismo número de identificación, ¿sí? Que también lo tenemos. Si la gente quiere ir a clase, lo que debe hacer es que entonces les escribe por el WhatsApp, se coloque en contacto en Facebook para que pueda acceder al ID y pueda participar de la clase, ¿sí? Porque de pronto hay gente que nos escucha, que ya tiene el Zoom y dice, ¿a quién es que tengo que buscar? Río Abierto. Río Abierto, Bogotá, porque nosotros somos una comunidad internacional. Entonces hay Río Abierto en Rusia, Río Abierto en España, Río Abierto en Uruguay, Río Abierto en Brasil, y todos los Río Abierto están en este momento compartiendo espacios. Eso también es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque da cuenta de la internacionalidad, ¿no? Y justamente de la comunidad que es este sistema y a la cual todos y todas están muy, muy invitados. Si es algo que sienten que les puede sumar en este momento, que yo tengo la certeza de que es un momento justamente, ¿no? Para integrar prácticas de autogestión, digámoslo así, de autogestión. Ahora, sí, no por momentos yo necesito ir al médico, claro, iré cuando lo necesito, pero hay muchas cosas, ¿no? Que en la medida en que estamos en contacto con nosotros, podemos proveernos, y tiene que ver con el amor, con sanarnos desde el amor.
Bueno, pues muchas gracias a María Angélica por darnos esta entrevista. Yo muy contenta de volverte a ver y Ay, recordando muy feliz a la persona que me invitó, pues que ya no está, que se nos fue, pero pues ella fue la que me dijo, ay, mira, yo creo que esto te sirve, que le sirvió un montón y pues yo creo que Susana donde está feliz y bailando porque dice, ah, bueno, esto valió la pena sí y que puede tener todo lo que puede que hay, que finalmente recordemos que también la muerte es movimiento. O sea, porque también. sentir Inhalar, exhalar, ¿no? inhalar, exhalar, y no, y que finalmente también podemos decidir cómo nos queremos ir o no ir. Somos muy afortunados de tener esta experiencia de poder sanar este tipo de movimientos que es inhale, exhale, hacia donde quieres, ¿sí? Y sobre todo, pues que el COVID-19 es inhala o exhala, nos está cuestionando, ¿y usted cómo es que inhala? ¿Cómo es que exhala? Pensándolo bien en la mucosa. Sí, hacia mí, cómo es mi relación conmigo, con el otro, con lo otro, todo eso es parte, ¿no? Sí, que Pues muchas gracias a ti por invitarme, me encanta verte y bueno, seguimos. seguimos. Por favor, suscríbanse al canal, busquen también a la comunidad de Río Abierto y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos. Bendiciones.